Dicen que el metro de la Ciudad de México está mal por la falta de mantenimiento, que son las administraciones, la corrupción, el abandono. Podría decirse que eso es en parte verdad, pero no solo es eso. El problema más profundo y más difícil de entender es que el metro no se rige por las leyes humanas, no allá abajo, no bajo la tierra. Ahí mandan otras leyes, leyes que dictaminan cosas que fueron enterradas hace siglos, leyes marcadas por la energía de lo que existe desde antes de nuestros tiempos. Cada túnel, cada estación, cada columna se alimenta de la vida de las personas que pasan por ahí. Se alimenta del miedo, de la sangre que se ha quedado en los rieles, de las risas, de los suspiros, del sudor, del apuro, de la preocupación de la gente. El metro no solo es concreto y acero, es un organismo vivo que respira, que siente, que recuerda. Por eso, cada vez que te subas a un vagón casi vacío, cada vez que recorras un túnel oscuro, cada vez que sientas que alguien te está mirando aunque estés solo, acuérdate, aquí abajo, las reglas no las ponemos nosotros. El hermano menor de mi papá, mi tío Julio, se regresó voluntariamente de los Estados Unidos en 2018. Vivía en Texas, se vino para la Ciudad de México, originalmente era del estado de Michoacán. Dice que el cambio de vida al atravesar las 3 ciudades ha sido radical. También dice que la Ciudad de México es el lugar más terrorífico del mundo. Y no lo dijo exagerando, estuvo viviendo 2 meses y no aguantó. Se fue para Michoacán inmediatamente. Vio tantas cosas en tan poco tiempo que, según él, la gente aquí no vive, aquí sobrevive. En 2 meses presenció un choque automovilístico fatal en viaducto, un arresto policíaco con violencia en el centro, una persona que se quedó sin manos por jugar con fuegos pirotécnicos en Iztapalapa y un asalto a mano armada en una tienda a plena luz del día. Pero ¿sabes qué fue la gota que derramó el vaso? El metro. Vio algo en el metro que lo hizo pensar que lo mejor que podría hacer era largarse de inmediato de esta ciudad. Te pongo en contexto rápido. Mi papá le consiguió un trabajo en el centro, así que para ir y venir usaba la línea 3, iba de Hidalgo hasta Indios Verdes. Aquella tarde había llovido desde temprano y la tormenta se había quedado toda la noche. Cuando llueve en la ciudad ya sabes cómo es. El agua se filtra en las estaciones, las paredes sudan, la marcha de los trenes se vuelve lenta, las personas se enojan y se desesperan. Los andenes estaban llenos, más de lo normal. La gente miraba con ansiedad el fondo del túnel. Ningún tren iba ni venía. Mi tío siempre cargaba consigo algo para leer. Nosotros le advertimos que no anduviera clavado en el celular porque se lo podían volar en un descuido. A ti también te doy este consejo, pero no solo porque te lo vayan a quitar. Aquí en esta ciudad pasan tantas cosas en un solo día que es peligroso perder de vista lo que ocurre a tu alrededor. La distracción puede costarte más que un celular. Mi tío no estaba con el teléfono como todos los demás, pero sí estaba distraído. Inesperadamente sintió un roce en el hombro.
No lo sacó del todo de su lectura, pero sí le robó parte de su atención. Instantes después sintió una respiración pegada a su oído, y entonces sí volteó. Cuando mi tío nos lo contó en casa, se paró detrás de mí, me habló al oído para imitarlo. Te juro que me provocó escalofríos. Sentí justo lo que él quiso que sintiéramos, la incomodidad de algo que está demasiado cerca, demasiado fuera de lugar. Intentó dar un paso a la izquierda para alejarse, pero el sujeto le tomó del brazo con firmeza y lo regresó a su lugar. Disculpe, no quiero incomodarlo, le dijo el hombre, pero es que hay algo que me está molestando. Mi tío lo miró bien. Era la imagen de un chilango cualquiera, ni pobre ni rico, ni sucio ni pulcro. Ropa simple, rostro común, alguien que podrías olvidar al minuto de haberlo visto. El tipo le dijo que necesitaba su ayuda con un asunto. Le preguntó si alguna vez al mirar a una persona en la calle se había cuestionado cuál era su historia, a qué se dedica, de dónde viene, cuál es su mayor secreto. ¿Alguna vez se ha imaginado cómo es la vida de las personas que pasan frente a usted? Mi tío no había dicho nada, solo escuchaba. Nos contó que en ese momento pensó que tal vez era un tipo raro, un enfermo o simplemente un loco que buscaba conversación, nada más. Entonces el sujeto le dijo: «Mire a esa persona de allá». Señaló a un hombre de unos 40 y tantos años, moreno claro, cabello peinado hacia atrás, bigote recortado, camisa de vestir azul marino, mochila negra colgada de un hombro. Es un pervertido. Fíjese bien en cómo sostiene el teléfono. Lo está usando para tomarle fotos a la muchacha que está a su lado. Mi tío ubicó al tipo y luego a la muchacha. Efectivamente, ese sujeto parecía sostener el celular en un ángulo sospechoso. Los trenes pasarían y él no se subiría, no hasta que obtuviera lo que vino a buscar. Después el tipo hará dos cosas con esas fotos. Primero, complacerse a sí mismo. Luego, compartirlas en un grupo de WhatsApp con hombres que no conoce. Mi tío balbuceó, quiso reírse, nervioso como para romper la tensión, pero no era cosa de risa. Terminó poniéndose aún más incómodo. «Ahora mire a ese tipo de allá», le dijo el sujeto, señalando sin el menor pudor. Mi tío volteó. «Observe también a su mujer, mire la pose que tiene. Ella le tiene miedo de decir algo que lo altere. Él le pregunta cosas y ella se hace chiquita, se encoge, como si necesitara volverse invisible. Mira bien, ¿ves el moretón en la pierna? Él se lo hizo con la hebilla de su cinturón. Fíjese, ¿ya vio la hebilla?» Mi tío dice que aquel tipo tenía una forma de hablar que te calaba, te convencía, quisieras o no. ¿Cómo podía saber tanto de las personas? Eran cosas que de pronto se volvían obvias, pero que nadie se toma el tiempo de notar hasta que alguien te las señala. Y sí, la mujer no era feliz, eso era evidente. Tenía los ojos apagados, los hombros siempre a la defensiva. Era un animalito asustado, esperando el siguiente golpe. El tren ya se estaba tardando. El ambiente abajo se ponía más tenso. Los andenes húmedos, la gente inquieta. El aire se había espesado tanto que daba la impresión de que algo iba a pasar.
Vea a ese de allá, le susurró al oído. Ha matado varios animales, no por hambre, por diversión. Mi tío sintió que la piel se le erizaba. Aquella mujer, dijo el sujeto, señalando a una señora de unos 30 y tantos años, cabello pintado de rojo, blusa de manga larga a pesar del calor, envenenó a sus papás. Su esposo la presionaba, quería que vivieran solos. Ahora viven solos. Mi tío tragó saliva. Cada cosa que decía parecía más horrible que la anterior. Ese muchacho, siguió el tipo, señalando a un hombre delgado, con gorra, audífonos colgando del cuello, se dedica a robar. Es carterista, pero solo trabaja en las mañanas. Por la tarde es otro. Por la tarde es alguien más. Mi tío intentó soltarse, pero el sujeto lo apretó con más fuerza. No lo dejó. La mano le ardía, el agarre era fuerte, sin temblor, firme. Luego el tipo dio un paso por detrás de él, muy lento, como calculando cada movimiento. No fue un simple rodeo, fue deliberado. Mientras pasaba detrás de mi tío, le acercó todo el cuerpo, pegándole de hombro a cadera sin disimulo, como si con ese gesto buscara marcarle el territorio, imponerle algo más que miedo. Mi tío sintió el contacto incómodo, demasiado cercano, demasiado personal. Se le revolvió el estómago. Era como si el tipo disfrutara esa situación, como si le gustara provocar esa sensación de repulsión y vulnerabilidad. Después se le plantó a la izquierda, casi hombro con hombro, tan cerca que podía oler su aliento. Fue entonces cuando le soltó lo siguiente: y tú te viniste de Texas porque embarazaste a una muchacha. Nosotros no sabíamos por qué se había regresado Julio. Nunca dijo. Si mi abuelo hubiera estado vivo, te juro que lo habría mandado de regreso de una cachetada a hacerse responsable. Mi tío tragó en seco, el corazón se le empezó a acelerar. ¿Cómo sabía ese sujeto tantas cosas? ¿Lo habría mandado ella? Alguien que sabía de su vida. Se empezó a sentir paranoico, como si toda esa escena, toda esa interacción hubiera sido armada para él, como si cada persona en ese andén fuera parte de una obra montada solo para quebrarlo. Entonces el tipo le preguntó: si quisieras hacer que esta ciudad fuera un mejor lugar, ¿con quién de todos ellos empezarías? Mi tío no respondió. Escoge uno, insistió el sujeto, apretándole con más fuerza el brazo. El del teléfono, el de la hebilla, a la mujer, al carterista, al padre irresponsable. Elige. En ese momento el tiempo se le detuvo a mi tío. La cabeza le daba vueltas. No sabía si estaba soñando, si se había vuelto loco, si el sujeto lo iba a lastimar si no decía nada. El del teléfono balbuceó, sintiendo que no había respuesta correcta. Entonces el tipo lo soltó. Se quedó ahí parado a su lado. No volvió a hablar, no lo miró, no explicó nada. Silencio, silencio como por 3 minutos. En ese momento, por fin, del túnel empezó a salir ese aliento húmedo que siempre anuncia la llegada del tren.
Primero fue un viento tibio, pegajoso, luego el crujido lejano de los rieles. El sonido creció llenando la estación. Era como si el túnel se estuviera tragando el aire para vomitar aquel tren. El sujeto empezó a alejarse. Caminaba rápido, luego trotó. Mi tío lo siguió con la mirada, paralizado. El tren entraba a la estación. El sujeto empezó a correr y justo antes de que el tren pasara frente a él, empujó al hombre de la mochila. No te puedo explicar bien lo que se vio, pero lo que no se ha podido quitar de la mente mi tío es cómo sonó. Ese crujido imposible de huesos, ese golpe brutal que se quedó rebotando en los túneles como un eco maldito. Desalojaron a todos. A mi tío lo detuvieron. Varios pasajeros lo señalaron. Él estaba hablando con el asesino. Lo interrogaron 6 veces, personal del metro, policías, agentes ministeriales. A todos les contó lo mismo. El último que lo interrogó, un agente de la policía ministerial, le dijo algo que lo dejó helado. No se preocupe, no vamos a presentar cargos. Usted no tiene la culpa. Con la persona que interactuó, eso que vio, le dicen que es como un vengador anónimo. No es la primera vez que lo hace. Lo buscan, pero nunca lo encuentran. Es alguien que se dedica más a investigar a la gente, lo sigue, escoge a sus objetivos y cuando está seguro, actúa, hace lo que él llama justicia. Nunca habla con nadie, nunca se involucra, solo observa y espera, pero parece que esta vez se le juntaron varios y usted lo ayudó a decidir. Me acuerdo que cuando era chico, a mi mamá y a mí nos espantaron muy feo. Fue de esas cosas que te quedan grabadas aunque pase el tiempo. Aunque le cuentes a alguien y te digan que seguro lo imaginaste. No fue así. A nosotros nos pasó. Veníamos de la farmacia París allá en el centro. Íbamos bien cargados. Mi mamá traía además unas bolsas de pan de la pastelería Madrid. ¡Qué tiempos aquellos! Todavía veo esa pastelería y me acuerdo de aquella tarde. A mi mamá no le gustaban los taxis, decía que eran inseguros y carísimos. Siempre prefería el metro por sobre todas las cosas. Y la neta es que si te sabes mover en él, sí es eficiente. Aquella vez era domingo. Serían entre 7 y 8 de la noche. No había mucha gente. El metro a esa hora agarra otra personalidad. No sé si tú también lo sientes, pero las estaciones, pues parece que están más oscuras, aunque sea la misma luz de siempre. Nos subimos en San Juan de Letrán, íbamos para Chabacano y de ahí haríamos el transbordo a la línea 8. Tan pronto nos sentamos, notamos que había un niño atrás de nosotros. Nos estaba mirando fijo, venía solo. Tendría unos 7 años, 8 a lo mucho. Traía la ropa sucia, la cara también, los ojos muy abiertos. De esos niños que de inmediato te hacen sentir raro, que no sabes si acercarte a ayudarlo o mejor ni meterte.
En eso le habló a mi mamá. «Señora, ¿me puede dar mi zapato?» Mi mamá pensó que el chico lo había perdido, lo buscó en el suelo, levantó las bolsas que traía, movió los pies. El niño le dijo con una voz medio terrorífica que estaba sentada encima de él. Mi mamá se levantó y sí, ahí estaba un zapato viejo, muy desgastado. Lo tomó, lo levantó para dárselo, pero cuando volteó, el niño ya se había levantado también. Venía hacia nuestro lugar. Antes de llegar, usó una voz que ya no sonaba tan de niño. «¿Me lo puede poner? Es que no tengo manos». Cuando lo vimos bien, efectivamente, no tenía manos, los brazos terminaban en muñones redondeados. Pero lo que nos dio miedo no fue eso. Fue que no tenía pies y tampoco caminaba. Venía flotando. No te sé explicar bien cómo era eso. No era como que volara, era como si no pesara, como si lo fueran arrastrando en el aire como un globo. Mi mamá y yo nos paramos en seco. Nos cambiamos de lugar de inmediato a otros asientos. Nadie más parecía verlo, o nadie quería verlo. Justo en eso llegamos a la estación, nos levantamos y nos bajamos en cuanto se abrieron las puertas. Nos quedamos en el andén, como tontos, tratando de recuperar el aliento. Mi mamá me apretaba fuerte la mano, me acuerdo que le temblaba. Y entonces escuchamos la voz de un niño que dijo atrás de nosotros: «¡Qué susto! ¿No tenía pies?». Nos volteamos, era otro niño, no era el mismo, estaba más chico, no tendría ni 5 años. Cuando lo vimos bien, había algo raro en él. Tenía un espantoso agujero en la panza como de unos 20 centímetros. Se podía ver a través de él. Nos quedamos congelados. El niño no parecía notar su condición. Sonreía. En ese momento, para nuestra suerte, llegó otro tren. Nos subimos espantadísimos y muy rápido. Hasta el día de hoy, mi mamá y yo preferimos no usar el metro en domingo. Mi cuñada estaba a mitad del andén en la estación de eje central de la línea 12. Iba en dirección a Tláhuac. Eran las 9 de la noche más o menos. Mientras esperaba que llegara el tren, vio que llegaron 2 muchachas. Traían a una señora mayor tomada de las manos. La señora llevaba los ojos vendados. No parecía un simple antifaz ni un paliacate amarrado a lo tonto. Era un vendaje bien hecho, como de alguien que se está recuperando de una operación seria. No podía ver nada. Mayra, mi cuñada, entendió que la señora les había pedido el favor. Se notaba. Al dejarla ahí, las muchachas le dieron las gracias, se despidieron y subieron las escaleras rápido, como con prisa. La señora quedó parada a un lado de mi cuñada, solita. Cuando llegó el tren, Mayra se acercó para ayudarla, la tomó con cuidado del brazo, la guió, se subieron juntas. El vagón venía medio vacío. Mi cuñada la acomodó para que se sentara y en el momento en que la estaba situando le soltó sin pensar:
siéntese aquí. No se preocupe, le dijo. De hecho, yo sí puedo ver. Veo incluso mejor que usted. Mi cuñada se quedó congelada, no entendía bien a qué se refería. Puedo ver que es usted una persona buena. Está rodeada de gente que la quiere, pero también de un par de personas que tienen malas intenciones con usted. Ahí sí que Mayra se quedó callada, mirando al frente. Nunca antes había tenido contacto con una vidente. Sin que ella preguntara nada, la señora le dijo nombres. Un vecino y una de sus amigas. Tenga cuidado con su amiga, le dijo la señora, sin que mi cuñada le hubiera preguntado nada. Esa que usted ve como hermana, la que le regaló la pulsera roja. Mi cuñada sintió un escalofrío porque sí, era ella la que le había regalado esa misma pulsera que llevaba puesta. Y sí, esa amiga había estado con ella en los momentos más duros. Fue ella la que les dijo a los que entraron. Les dijo cuándo no iba a estar usted. Les dijo en qué cajón guardaba el dinero. Y les dijo cómo entrar sin que sonara la alarma del negocio. Ni siquiera lo hizo por necesidad, fue por coraje, porque no soporta que a usted le esté yendo mejor. Si la mira ahora, va a notar que cada vez que usted le cuenta algo bueno, ella sonríe, pero nunca la mira a los ojos. Ahí sí, mi cuñada me dijo que sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada en la espalda. Hace un año le robaron 65,000 pesos y nunca se había explicado cómo fue que entraron, nunca. La puerta no estaba forzada y en el local no hacía falta otra cosa. Pensaba lo mejor de su amiga y ahora esta señora, que no la conocía de nada, le estaba diciendo todo. Y respecto a su vecino, él la observa cuando usted cree que está sola. Tiene un pequeño agujero apenas más grande que una moneda entre el ropero y la cómoda de tu recámara, que están recargados en la pared que da a la del vecino. No la ha visto porque nunca mueve ese mueble. Desde ahí la mira. La mira cuando usted se cambia, cuando busca en sus cajones, cuando guarda lo que no quiere que nadie vea. La ve cuando se sienta en la cama a leer, cuando repasa fotos viejas que guarda en esa caja azul. Sabe cuando se queda despierta pensando cosas que no le dice a nadie. La ha visto llorar, ha escuchado cuando habla sola, cuando a veces se pregunta en voz baja por qué le pasan las cosas que le pasan. La ve cuando se pone perfume en el cuello antes de salir, cuando se acomoda la blusa frente al espejo. Sabe exactamente a qué hora apaga usted las luces y a qué hora se levanta en la noche creyendo que todo está en calma. Y no lo está. Él está ahí, siempre ha estado, siempre la ha estado viendo. En más de una ocasión, agregó, él ha cruzado la puerta de su departamento sin que usted se entere. Lo ha hecho mientras usted duerme y luego se va y usted nunca se entera. Mi cuñada estaba helada. Me lo contó así, que de pronto ya no escuchaba el ruido del tren, ni la gente, ni las puertas abriéndose y cerrándose, que se le hizo un vacío en el estómago, que por un segundo sintió ganas de pararse y salir corriendo del vagón, pero que no pudo, que se quedó ahí, tiesa,
con los nudillos blancos agarrando el tubo del metro, mientras la señora, tan tranquila, le hablaba como si estuvieran platicando del aguacero de la otra noche. Aquella mujer se bajaba en la siguiente estación. Cuando el tren empezó a frenar, mi cuñada se levantó con ella para ayudarla a salir, pero la señora, con una calma que te pone más nervioso que cualquier grito, le dijo: «No es necesario, hija, yo puedo sola». Mi cuñada se quedó ahí de pie, agarrada del tubo, como sin saber qué hacer. Justo antes de que se abrieran las puertas, la señora se volvió a ella y le dijo: «Hija, ya no uses esta línea, al menos no por un tiempo. Va a pasar algo horrible, cuídate por favor». Dicho esto, se bajó. Caminó despacio como si supiera perfectamente por dónde ponía el pie. Mi cuñada no supo cómo reaccionar, no sabía si bajarse, seguirla, preguntarle algo, pero las puertas se cerraron y el tren arrancó. Pero 2 semanas después ocurrió el horrible accidente de la estación Olivos. Los vagones colapsados, la estructura que se vino abajo, las imágenes que todos vimos por la tele, que todavía hasta el día de hoy han sido difíciles de olvidar. Cuatro. Odio arruinarte la sorpresa, pero es que muero por contarte. El payaso de madera que han mencionado en este y otros canales, yo ya lo vi en Centro Médico hace como 3 semanas. Era viernes, como las 10 de la noche, venía de dejar a Jimena. Habíamos ido al cine, después la acompañé a comprarse una mochila, y de ahí la acompañé caminando a su casa. Cuando me estaba despidiendo, me soltó que traía un pendiente de todo el día, que había estado dándole vueltas a algo que yo había dicho en el cine. Yo ni me acordaba. El caso es que se empezó a enojar, no quiso escucharme, me cerró la puerta en la cara. Le marqué por teléfono, no contestó 3 veces. Justo cuando iba entrando al metro, ella me marcó. Le dije que si me regresaba para que habláramos bien. Me dijo que no, que se había salido a caminar porque estaba muy sacada de onda. Nos quedamos en la llamada, yo ahí en la entrada de la estación. Y no sé si te ha pasado que cuando llevas tanto rato pegado al teléfono, parado en el mismo lugar, ya no sabes ni qué hacer con tu cuerpo. Empiezas a caminar, a recorrer el espacio como idiota sin ir a ningún lado. Así estaba yo, cuando de pronto noté algo en el piso. Un par de gotas de sangre. Se veían frescas, apenas empezaban a secarse. No era como esas manchas viejas que a veces ves en las estaciones. No, era reciente. Yo seguía en la llamada con Jimena, o más bien escuchándola, porque ella estaba desahogándose y yo ya no sabía ni qué responder. Al mismo tiempo empecé a seguir las gotas. No era un simple par de gotas, era un caminito. No un chorro, más bien un hilo de sangre. Un rastro que podías seguir solo si ponías atención. Iba por acá, luego cruzaba para allá, se metía detrás de una columna, pasaba a un lado de un puesto, bajaba las escaleras. Sin darme cuenta ya estaba dentro de la estación siguiendo el rastro.
Me moví de dirección, pasé por debajo de los andenes. Ahí la llamada se trabó, perdí señal. Luego regresó, pero para ese punto la verdad es que ya no estaba tan metido en la discusión. Estaba más clavado en ese caminito rojo que me estaba llevando por lugares por donde nunca suelo pasar. Así fue como de pronto me encontré al otro extremo del transbordo, al final de unas escaleras, en un espacio solo, muy solo. El rastro terminaba ahí, justo donde había una puerta entreabierta, una puerta que decía acceso únicamente a empleados. ¿Entro o no entro? Eso me dije a mí mismo, así parado ahí dudando. Segundos antes de decidir, colgué la llamada de golpe. Ni siquiera me despedí, no podía explicarle a Jimena lo que estaba viendo. Respiré hondo, empujé la puerta con la mano. Adentro me encontré una pieza solitaria, pintada de color crema, de ese tono que ya de por sí se siente viejo, como de un hospital abandonado. El aire era raro, se sentía más denso que afuera y hacía frío. Había un par de escritorios arrinconados, una banca contra la pared, un estante lleno de papeles viejos, 2 lockers que ya no cerraban bien y 3 sillas. En una de esas sillas había alguien sentado. Era un payaso de madera, muy vistoso, de esos con colores chillantes, la ropa confeccionada a detalle. La cara con esa sonrisa de oreja a oreja, pero mal pintada. Los ojos muy abiertos, muy blancos. De lejos se notaba que era un objeto, pero de esos objetos que no sabes por qué parecen tener vida, que sientes que en cualquier momento se van a mover, que podría saltarte encima súbitamente. Aquella cosa estaba inquietantemente inmóvil y la sangre terminaba justo a un lado de él. El caminito que yo había seguido llegaba hasta ese punto donde había un pequeño charco, denso, rojo, oscuro. Una de las manos del payaso estaba suelta, colgando por un costado de la silla. Los dedos largos de madera apuntaban hacia el suelo y de ahí seguían cayendo gotas. No era pintura, era un líquido espeso. Tenía toda la pinta de sangre real. Cuando vi la imagen completa sentí miedo. Miedo provocado por ver algo que no entiendes. Me di la vuelta para salirme ya con el cuerpo en alerta. Y justo en ese momento lo vi. El payaso se movió, no todo, solo la mano que tenía recargada sobre las piernas. Con esa mano apagó la luz. La sala quedó en penumbras. No te puedo explicar la sensación. Era como si me hubieran jalado un hilo en el estómago. Salí corriendo de inmediato. Bajé las escaleras casi brincando. Caminé rápido hacia el andén, respirando con dificultad, sin aliento. Cuando por fin logré recuperar el aire, lo primero que pensé fue: esto es un déjà vu. Yo ya había visto a ese payaso. Por un momento creí que era un sueño, algo que había imaginado antes, pero no era eso. Me acordé: de este payaso tú ya habías hablado en tu canal. Alguien ya lo había visto antes. Contaron que lo vieron bajar la palanca de emergencia de un vagón.
5. No sabes lo difícil que es estarte guardando algo así. No lo digo en mi casa porque mi mamá piensa diferente. Todo lo relaciona con Dios o con el diablo. Yo no creo que sea tan simple. Para mí, todo esto es mucho más complejo de lo que pensamos, y para muestra lo que te voy a contar. Tal vez tenga una explicación, claro, pero si existe, esa explicación aparecerá mucho después. Tal vez cuando entendamos mejor cómo funcionan las cosas allá abajo, en el sistema de transporte colectivo. Esto me pasó en 2017. Yo trabajaba en Parque Toreo en una tienda de ropa. Ahí los horarios variaban mucho. No por la hora de cerrar la tienda, sino por todo lo que tenías que hacer después: limpieza, inventario, acomodo, lo que cayera. Aquella vez salí como a las 11:30. Todavía me daba tiempo de llegar a mi casa. Entré a la estación. Por la hora tuve que esperar un poco. El andén estaba casi desierto. Cuando salió el tren, abordé un vagón vacío. En todo el tren subimos, ¿qué te gusta?, unas 10 personas, no más, tal vez menos. Hasta ese momento todo iba normal. La cadencia del tren era la misma de siempre. El aire viciado como de costumbre. No hacía frío ni calor, solo esa sensación que hay en los vagones cuando van casi vacíos. El aire pesa más. De pronto un enfrenón fuerte. Luego como que se apagó el generador, también los extractores de aire, y al final la luz. Las bocinas empezaron a soltar estática. Un zumbido que te pone los pelos de punta. Después se escuchó una voz distorsionada. No se entendía nada. Luego las luces regresaron, pero bajitas. No era la misma intensidad. Parecía que estaban al 20%. Apenas si podías distinguir bien las cosas. El conductor supongo que debió haber dicho que el servicio estaba suspendido, pero pasó el tiempo, 20 minutos, y no ocurría nada. Me levanté de mi asiento. Yo iba en el antepenúltimo vagón. Caminé hacia la puerta de conexión. Por la ventanita vi que venía gente. Entendí que nos iban a desalojar. Abrieron las 2 puertas. Entró el chofer con toda la gente que había ido juntando en el camino. Venían con cara de confusión igual que yo. Nos llevaron hacia el final. Ahí abrió la puerta de la cabina, saltó del tren y nos empezó a ayudar a bajar. Con la lámpara en mano nos dijo que iríamos de regreso a la estación, todos pegados, caminando despacio. Fue en ese trayecto que me pasó lo peor. No sé cómo, no sé en qué momento, pero me fui quedando atrás. Iba en medio del grupo, pero entre que cuidaba no tropezarme, entre que volteé para ver bien por dónde pisaba, me fui quedando sola. Cuando me di cuenta, ya no veía la lámpara del chofer y ya no escuchaba las voces de los otros pasajeros. Todo era oscuridad, oscuridad total. Ahí sí me entró el pánico, me puse a gritar. No grité fuerte, grité con miedo. Grité como alguien que sabe que no le van a contestar. Pasaron como 30 segundos que se me hicieron eternos, y entonces escuché un silbato. A lo lejos vi una luz, una lámpara que venía acercándose despacio.
Yo seguía pegada a la pared, temblando. Cuando la luz me alumbró de lleno, me cegó un segundo. Era el guardia de la estación. En cuanto me vio, me preguntó: ¿qué hace aquí? ¿Qué está haciendo aquí usted sola? Nos desalojaron del tren. Me miró raro y me soltó: ¿del tren? ¿Cuál tren? ¿Ya vio qué hora es? Volteé a ver el reloj en su muñeca. Eran las 4 de la mañana. Me acompañó a la salida. En el camino me fue haciendo más preguntas. No me creyó lo que le conté, pero tampoco me trató como si fuera de esas personas que andan robando cable o haciendo cosas raras. Hasta el día de hoy no me puedo explicar qué pasó. Y mira, mucha gente cree que cuando cuentas algo así es porque te lo imaginaste, porque estabas cansado, porque te sugestionaste. Puede ser, tal vez, pero yo sí creo que cosas de este estilo pasan mucho en el metro. Allá abajo no ves el sol, no sabes qué hora es, no tienes referencia de nada. Son túneles viejos, pisos que han pisado millones de personas, pasillos que a ciertas horas parecen interminables. Yo creo que allá abajo hay cosas que no entendemos, cosas que se quedan atrapadas en el sistema. Situaciones que se repiten en bucle, gente que desaparece, voces que nadie explica, trenes que circulan cuando no deberían circular, y uno va en su rutina, en su prisa, sin fijarse hasta que un día te toca a ti.